nosotros, agradecidos con los millones y millones de oyentes en todo el territorio nacional y fuera de fronteras patrias. Hoy vamos a hablar del tema de actualidad, el tema que tiene que ver con la impunidad, el combate al flagelo de la corrupción en nuestro país. Se estima, de acuerdo a algunos estudios que se han hecho, que por el tema de la corrupción Honduras pierde 10.000 millones de lempiras anualmente. Y esos son estudios conservadores que la misma misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en nuestro país han dado. Recuerdo cuando vino don Juan Jiménez Mayor, que acumuló esa cantidad de unos 10.000 millones de lempiras que anualmente perdía Honduras producto de la corrupción pública, bajo la confabulación, obviamente, de actores del sector privado de nuestro país. Lo cierto es que hay un hartazgo de parte de la ciudadanía hondureña por este tema. Hoy vamos a analizar con dos personas que de una u otra manera han estado en relación con personajes de Lobo. Quiero aclarar que el contrapunto no es un tribunal de inquisición, ni mucho menos. En lo particular, no soy amigo, ni mucho menos enemigo de doña Roselena Bonilla de Lobo. Solo esperamos desde esta trinchera que, como todos los ciudadanos de Honduras que enfrentan procesos, se le respete el debido proceso y el derecho de defensa, es lo que podemos aludir. Y en relación al expresidente Lobo Sosa, también no somos amigos íntimos, ni mucho menos enemigos, pero nos dispensa mucho respeto y mucha consideración por el trato que en lo profesional particularmente nos ha dispensado el expresidente don Porfirio Lobo Sosa. Partimos de este hecho porque, revisando los últimos años, las últimas décadas, desde el Banana Gate, tremendo escándalo que ocurrió en nuestro país, el más reciente, lo que tiene que ver con el saqueo del Seguro Social, hay personajes de segunda y hasta de tercera categoría recluidos. Pero este caso de la primera dama de la nación ha llamado la atención porque se trata de una persona del primer círculo de poder en nuestro país. De ahí que seguramente hay muchas aristas para poder analizar esta situación. Hay quienes se muestran optimistas, que creen que es el punto de inflexión para que en Honduras se inicie el enjuiciamiento hacia altos personajes de la vida política de nuestro país por casos de corrupción. Otros que se muestran más pesimistas y establecen que estamos frente a un circo mediático para distraer otros temas de interés nacional. Vamos de inmediato a presentar a nuestros invitados especiales, en principio a la rectora universitaria Julieta Castellanos. Doctora, bienvenida nuevamente al Contrapunto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es realmente un tema de trascendencia, digamos, nacional, de mucho interés y sobre todo de plantearlo con un nivel, digamos, de respeto, de consideración, como, digamos, como personas, sin dejar de desestimar lo que podía significar el inicio a combatir la impunidad en el país. Igual que usted, quiero, digamos, reiterar hacia el presidente Lobo mi consideración, mi respeto, mi afecto. Digamos, lamento mucho los episodios personales que ha pasado. Lo he llamado en otras circunstancias cuando ha enfrentado el tema de sus hijos. Y así que, igual que usted, esperando que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia y que, pues que la justicia actúe como tiene que ser. Un honor compartir con don Olman Valladares, exmiembro de la Junta de Dirección Universitaria, que asumió una tarea enorme en aquel momento con el doctor Haddad. Y bueno, ahí está la reforma avanzando, licenciado Valladares. Bienvenido, don Olman Francisco Valladares, al Contrapunto. Gracias, licenciado Morazán. Un saludo a todos los miles de radioescuchas, no solo dentro del territorio nacional, sino que más allá de nuestras fronteras. Yo reitero también el placer y el honor de estar alternando aquí con nuestra rectora, porque ese título yo creo que es vitalicio ya. No se lo pueden quitar a nadie, una persona que ha
ha ostentado un cargo con la dignidad con que la rectora Castellanos lo hizo, merece que nosotros en manifestación de agradecimiento le mantengamos por lo menos el título de rectora permanente. Y yo le digo que me siento orgulloso de haber sido miembro de la Junta de Dirección que tuvo la atinada decisión de nombrar o de elegir a la doctora Castellanos como rectora en un momento en que la universidad estaba atravesando, en sus primeros pasos de la reforma, estaba atravesando una situación muy crítica al más alto nivel de gobernación del centro universitario. Por consiguiente, gracias y comparto las opiniones de entrada. Esta es una situación que nos coloca en una posición donde tenemos que ser objetivos, pero al mismo tiempo humanos. Y más que todo, ver qué lecciones podemos sacar de esto. La primera dama solo es una víctima más de una sociedad que ha olvidado el sentido de los valores, una sociedad que no puede tirar la primera piedra porque es una sociedad que tiene el techo de vidrio. No hemos inculcado en nuestra niñez ni en nuestra juventud los preceptos sagrados de la honestidad, la integridad, el respeto a la ley, sino que hemos ido como despacito, despacito, navegando en un río turbulento, y estas son las consecuencias. Por consiguiente, me parece que desde ese punto de vista debemos sentir pesar, pero al mismo tiempo, yo soy muy creyente sin ser budista, pero admiro los pensamientos de Buda, y uno de ellos, de los más grandes, es que Buda decía que no habían premios ni castigos. Buda no era cristiano, por consiguiente no creía en el paraíso y no creía en el infierno. Sí. Pero Buda creía en el bien. Y Buda decía, haz el bien y la vida te compensará bien. Haz el mal y la vida te va a compensar. Y obviamente la lógica nos dice que te va a compensar de una manera que no te va a gustar. Sí. Entonces, esa es una base que todos los hondureños deberíamos tener si queremos modificar este país. Cuando dijo despacito, solo me acordé del presidente de Venezuela, sí, Nicolás Maduro. En su nueva versión. Sí. Claro. Bueno, vamos a entrarle al tema para irle ganando tiempo al tiempo. Rectora, establecíamos dos escenarios. Nosotros percibimos un optimismo por un lado de un sector, otros pesimistas. En relación a esto de la ex primera dama de la nación, nosotros decíamos, hay quienes consideran que es un punto de inflexión, una oportunidad para adecentar la élite política de Honduras. ¿Dónde se ubica usted y cuáles son sus valoraciones, sus consideraciones en este tema? Bueno, yo creo que desde la sociedad civil, digamos, las intenciones y el pedido de que se combata la corrupción tiene muchísimos años. Yo recuerdo particularmente el CEDO, que en el año 96 hicimos un estudio sobre la corrupción en Honduras y se partía de las denuncias que habían en las instituciones del Estado y era el medio término del gobierno del presidente Reina. Sí. Doctora, solo disculpe que le interrumpa por la importancia. Vamos a colocar la América informando porque en estos momentos estamos confirmando el Departamento de Prensa de Radio América la detención del supuesto autor intelectual de la muerte del ambientalista Berta Cáceres. Mucha atención a esta información. Aquí, Radio América informando. Mucha atención, estamos en la capacidad de informar aquí en Radio América, cadena nacional, que ha sido detenido hace unos instantes en el aeropuerto de San Pedro Sula, Roberto David Castillo Mejía. Repetimos, ha sido detenido Roberto David Castillo Mejía, a quien el Ministerio Público considera el autor intelectual del crimen del ambientalista Berta Cáceres. Según investigaciones hechas por la ATIC, el señor Roberto David Castillo Mejía sería el autor intelectual del ambientalista Berta Cáceres. Él ha sido detenido cuando pretendía salir del país vía el aeropuerto de San Pedro Sula.
Más adelante, en próximas emisiones noticiosas de Radio América, seguramente vamos a tener más detalles en relación a este caso emblemático de corrupción e impunidad en nuestro país. Reiteramos, Roberto David Castillo Mejía ha sido detenido en el aeropuerto de San Pedro Sula. Él se le vincula como autor intelectual del crimen de la ambientalista Berta Cáceres. Sus consideraciones al respecto, doctora, y de paso retomamos la temática aquí en el Contrapunto. Bueno, en realidad también es una gran noticia, porque este tema es uno de los puntos oscuros que tiene el país, el Estado de Honduras, como un punto de impunidad. Es uno de los puntos que importa mucho en Washington. Debo decirle que si lo ponemos en una posición de importancia, es tan importante como el combate al crimen organizado, o sea, los dos puntos, que esta información avance. Hoy precisamente estaba leyendo un artículo de la hija de doña Berta Cáceres en Diario El País de España, digamos, de Berta Zúñiga. Y este es un tema que ha estado a esfera mundial por el trabajo que hacía doña Berta Cáceres. Así que enhorabuena por el Ministerio Público por este logro. Me imagino que han estado trabajando en un tema difícil, que afortunadamente ha tenido logros desde el año 2016. Hubo logros de alguna magnitud, pero sin lugar a dudas la demanda fundamental es llegar a los autores intelectuales, y este es un paso más en ese camino. Si esta fuera la persona, pues que como se ha señalado, sea la responsable o una de las responsables de este crimen. Así que enhorabuena por el combate a la impunidad, por la justicia. Las víctimas tenemos derecho a la justicia, y en un caso tan emblemático como este había enorme presión para que se llegara hasta los autores intelectuales de este asesinato. Retomando la temática del Contrapunto, doctora, ¿cuál es su lectura? ¿Usted cree que haya nerviosismo, preocupación en los círculos de poder de la clase política en Honduras con este caso de la primera dama de la nación? Yo creo que el país entró a un camino donde la corrupción no tiene retorno. El hecho de investigarla y de castigarla en la medida de que sea posible. Y creo que hay por parte de la ciudadanía ese escepticismo, porque nosotros vimos estudios de sociedad civil, digamos, FOPRIDE hizo otros estudios, luego los informes de Transparencia Internacional, que también año con año nos señalaba en los 3 primeros lugares de países con la mayor percepción de impunidad, y no mirábamos respuestas del Estado de Honduras. Se creaban nuevas instituciones, se le cambiaba nombre a otros, se le cambió el nombre digamos, a la PGR, que anteriormente era tenía otro nombre que no recuerdo en este momento, pero no habían avances. Se creó el Instituto de Acceso a la Información, el Tribunal Superior de Cuentas se potenció, y los avances no se miraban. Creo que hay un punto, digamos, de partida y tiene que ver con 2 temas. Uno es, o 3, mejor dicho. Uno es los casos escandalosos de corrupción como el Seguro Social, que dio lugar a una indignación ciudadana que salió a las calles a pedir una presencia internacional. Por otro lado, el fortalecimiento del Ministerio Público cuando se le crea su policía de investigación. Hay que ver que la misma clase política cercenó al Ministerio Público en 1998, cuando, digamos, lo reforma, se le quita la dirección de investigación criminal y lo dejan sin policía de investigación. Hay que imaginarse cómo una policía corrupta y cómo una policía comprometida con el delito podía investigar. Y el Ministerio Público, digamos, dependía de la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Entonces no le podíamos pedir mucho, aunque por lo menos hubieran protestado, y creo que los fiscales tuvieron una huelga allá por el 2008 para que eso cambiara,
Y bueno, finalmente hace 2 años se crea la ATIC y hemos visto también un cambio significativo en el Ministerio Público. Hay que darle sus méritos, hay que ser uno realmente consecuente con lo que estamos viendo. Y por lo menos desde mi perspectiva, este trabajo es de un equipo. Y luego, digamos, el CNA también, que jugó un papel muy importante en esta lucha. Y hay que darnos cuenta que la gente tiene confianza de ir al CNA a poner las denuncias y con hechos como este adquiere más confianza. Entonces, en ese sentido, hubo otra lucha. Y por último, también, todo el combate al crimen que hay desde las esferas internacionales. Así que creo que esos 4 elementos son los que están contribuyendo a que haya otros resultados y ojalá que se avance y como dijimos, que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia, pero que no se detengan las investigaciones. ¿Cuál es la lectura que tiene don Olban Francisco Valladares? Un hombre ya de mucha data y decíamos, un hombre que ha estado también de una u otra manera pues, vinculado por su función pública como congresista, ex candidato presidencial a los círculos de poder político en nuestro país. ¿Cree que realmente sea ese punto de inflexión, don Olban, esto que ha ocurrido con la ex primera dama para adecentar de una vez por todas a la élite de la clase política en nuestro país? Yo creo, don Lesman, que este es como un fosforito que se enciende en un cuarto oscuro, que da una lucecita. No podemos hablar que está el gran reflector en el interior del túnel porque tenemos que ver todavía las reacciones de estos primeros impactos. La organización del delito moderno, que como lo he dicho durante muchos años, cabalga ahora en el potro del cinismo, porque la corrupción ha ido adquiriendo características jamás vistas anteriormente. Hace 30 años no ocurrían los actos de corrupción que se ven ahora. Yo recuerdo de muchachos, de niños, que se hablaba también de algunos funcionarios que metían los dedos o las uñas, pero siempre se decía que esas personas ocultaban el dinero debajo del colchón. Pero hoy no se ocultan las cosas debajo de los colchones. Hoy lo primero que vemos son, en primer lugar, lo más visible son los vehículos de altísimo costo, que uno que tiene 50 años, medio siglo de estar tratando de luchar contra toda una maquinaria que el Estado impone aquí al desarrollo personal y privado, no lo podemos lograr tan fácilmente. Y uno dice, pero si yo este joven lo vi hace 3 años vendiendo chicas, naranjas, por decir algo, vendiendo naranjas, y hoy de repente es un opulento joven con mucho prestigio, con sirenas en la calle, con patrullas, etcétera, etcétera. Con guardaespaldas. Guardaespaldas en números extraordinarios, ¿va? Que yo jamás en mi vida, no importa los puestos que haya ocupado, los pude tener. Recuerdo que cuando fui candidato a la presidencia, por primera vez el Ejército y los servicios de seguridad del Estado recomendaban a los candidatos que teníamos que estar protegidos. Pero cuando me pusieron una escuadra de 4 que había que darles transporte, alimentación, cederles la privacidad del hogar, yo le dije a la seguridad, mire, no, por favor, no, tal vez deme uno que lo puedo andar en el carro, pero uno pierde la privacidad. Pero estos muchachos que andan con 10 guardaespaldas, cuando nadie en realidad los quiere molestar. Pero bueno, esa es parte de la corrupción. Y traigo a colación este hecho porque es parte de la ostentación, es parte del cinismo, de la manera desvergonzada en que se ostenta el poder. Ya no digamos cuando vemos mansiones tanto en las zonas residenciales de mayor prestigio o de mayor costo, no prestigio sino mayor costo en la ciudad, y después noticias internacionales que nos ofrecen pistas de residencias en el extranjero. Entonces, algo tiene que estar empezando a pasar. Pero por otro lado, me preocupa enormemente también la actitud que ya desborda la razón de muchos, incluso algunos personajes que se dicen analistas, formadores de opinión, que actuando de manera cínica, y cínica en el verdadero sentido de la palabra, que es
el que toda la vida se piensa que detrás de una acción hay algo oculto y que, como se dice ahora, no, es que es cortina de humo. No, yo creo que debemos ver objetivamente los hechos y desear lo mejor que ocurra para que los resultados finales sean positivos. Entonces yo pienso, igual que la rectora, que hay que darle los méritos al Ministerio Público, hay que reconocer que los frutos del árbol de la anticorrupción ya están dando, estamos ya en la temporada, así como los mangos empiezan a salir, Sí. en este momento empiezan a salir los frutos de la anticorrupción que estimuló la MASI. Sí. Hay que dar el reconocimiento permanente a don Jiménez Mayor, que sembró una imagen también de que Honduras podía tener un mejor destino. Sí. Entonces, con esa observación del escenario, yo lo único que deseo como hondureño, que estoy seguro que tenemos un destino mejor, desear que esto se lleve hasta el final. Pero repito también, que se aplique el debido proceso, que se aplique el concepto de la presunción de inocencia y que el derecho a la defensa sea claro. Sí, me dice un amigo oyente aquí, y pregúntele a don Olban y a la rectora Lesman si la llegada de Nikki Haley un día antes de estos eventos tienen alguna relación, dice. Como aquí se desconfía de todo mundo, dice. Por favor, que me saquen de mi ignorancia, me dice un amigo. No, yo no lo veo. Fíjese que yo desarrollé una tesis porque a mí me parece que este es un producto de un trabajo que se ha venido realizando desde mucho tiempo. No se va a tirar al agua la fiscalía sin un salvavidas. Además, don Juan Jiménez Mayor ya lo había anunciado. Ya lo había anunciado. Además, ya era de manejo público. Correcto. Y es un trabajo con el MP en conjunto. Yo le voy a decir algo. Mire, vayámonos a los últimos acontecimientos, particularmente con el presidente Trump. ¿Qué hizo el presidente Trump hace unos 10, 12 días? Calificó a los países del Triángulo Norte y a México, incluyendo a México, en primer lugar de países de M, por no decir la mala palabra, o no es mala palabra, pero una palabra grosera por radio. Peyorativa. Peyorativa. Desprecio. Nos calificó de países, sí, ya es lo último que puede hacer. Alguien que es de esa naturaleza está fregado. Después, posteriormente, dijo que los países de México, Guatemala y Honduras específicamente no habían sido amigos nunca. Sí. Que los norteamericanos habían gastado miles de millones en tratar de sostener una situación económica y que no habíamos hecho absolutamente nada, ni en narcotráfico, ni en detener la migración. Eso provocó dentro de las esferas políticas de los Estados Unidos y particularmente en el Senado, que gente con mucho mayor colmillo político, un malestar muy grande. Es más, hubo reclamaciones, tanto incluso del Departamento de Estado, se entiende que hubo también del lado del Pentágono, sí. De las Ahora, medidas de seguridad. Si eso lo ubica como un personaje al igual que el señor Almagro, que hoy dicen una cosa, porque sí. Nikki Haley dijo aquí que traía un mensaje del presidente Trump y que los hondureños para ellos éramos sus hermanos, sus amigos, su familia. Por eso es que yo creo... Y días atrás dijo que éramos... Monda y lirondamente que lo que la embajadora Haley vino a hacer aquí fue un acto de desagravio. Sí. Eso es lo único que vino a hacer. Y le voy a decir por qué. Mire, aquí originalmente, como empezamos a especular, se dijo no, que venía a ver lo del narcotráfico, que venía a ver lo de migración. Que venía a tirar no le compete a ella. Si hubiera sido el narcotráfico, hubieran mandado al zar de la droga, que tienen un especializado. Hubieran mandado al jefe director de la DEA, que está al tanto de lo que está pasando. Y si es migración, hubieran mandado a alguien más del Departamento de Estado, del Departamento de Migración y Justicia de Estados Unidos. Entonces, lo que vino aquí es a decirnos a los hondureños, miren, muchachos, no le hagan caso al presidente. Aquí me manda él a decirles que se equivocó en un momento dado. Y aquí les traigo la rectificación. Aquí está, sí. Eso es todo. Muy bien, voy a dar lectura a muchas comunicaciones, rectora, para luego volverla a escuchar. Hay muchas comunicaciones, es un tema que despierta mucho interés, muchas pasiones. Dice, les apuesto que estos que andan con guardaespaldas no pagan ni impuestos y nosotros que estamos al día no tenemos seguridad. Otro dice, Lesman, me gustaría saber si ese pacto que suscribió en su momento el presidente Lobo con el expresidente Zelaya tiene legalmente validez. Por favor, consúltele a sus panelistas. ¿Qué lectura, dice otro amigo oyente, le dan a las presentaciones de los diputados ayer en las oficinas del MP?
¿Qué opinan de la escena cuando leían el pacto de impunidad y el diputado Rivera y el ministro de Finanzas les decía que se apuraran? Dice. Otro oyente dice, aquí en Honduras no hay sociedad civil, dice. Lamentablemente se venden al mejor postor. Otro oyente dice, una persona que sabe lo que está haciendo y son abogados, ¿cómo va a cometer errores? En ese Congreso han aprobado leyes con 40 diputados. Ya basta de esas prácticas. Saludos desde el Progreso, Lloro. Todo lo que está sucediendo es meramente una maniobra mediática, sucia para desviar la atención de los problemas reales. Si estuvieran realmente combatiendo la corrupción, el presidente Hernández, el expresidente Lobo, el expresidente Zelaya deberían estar guardaditos. Dice. Me van a convencer en Honduras cuando lleven a la cárcel a verdaderos tiburones. Dice. Otra jugada maestra del señor Ho, y lo sobresaliente en este caso es la lealtad de ella, exponerse al mundo solo para que este señor siga haciendo lo que se le antoja. Bueno, ahí se percibe lo que usted aludía, doctora, el escepticismo que hay en un gran sector de la población. Bueno, yo creo que el escepticismo es un estilo de vida y hay que respetar a la gente que siempre es escéptica. Yo en lo personal siempre más bien manejo la esperanza, porque yo creo, he sido partidaria que si uno vive sin esperanzas, no tiene futuro y no tiene por qué luchar. Y ese fue el concepto de la universidad cuando decidí postularme, cuando la gente decía que había que cerrarla porque no servía y que etcétera. Dije, no, hay que ver si algo se puede hacer. Entonces, desde esa perspectiva, yo soy persona que creo que las cosas a veces no son como uno quiere, ni como uno desearía que fueran de rápido, pero todo lo que suma ayuda. Y los logros en la vida se obtienen sumando iniciativas, digamos, sumándose gente. No se obtienen descalificando, ni se obtienen dudando, ni se obtienen dividiendo. Entonces, en esa perspectiva yo me inscribo dentro de los que sumamos con una palabra, con una voz, a creer que algo mejor puede pasar en el país. Habían unas consultas sobre el pacto entre el presidente Lobo y Zelaya. Nos imaginamos que se refieren al acuerdo de Cartagena. Sí, seguramente. Sí, entonces, en ese sentido, habría que revisar lo que implicaba ese acuerdo de Cartagena, que fue un acuerdo no solamente entre los dos mandatarios, sino que fue un acuerdo donde hubo otros actores que intervinieron para su cumplimiento. Por otro lado, lo que se llamó pacto de impunidad ha sido, digamos, lamentable. Y yo creo que en el peor momento en el país, bueno, ningún momento es bueno, pero cuando hay, para hacer una cosa de este tipo, pero cuando hay un momento de crispación como el que estábamos viviendo, con lo que había pasado y toda esa efervescencia nacional. Lo que advirtió JJ Jiménez Mayor en su momento, doctora, disculpe que le interrumpa, ya los defensores de los implicados en el escándalo del Seguro Social están invocando esas reformas. Entonces, en el peor momento, digamos, en el peor momento, cuando tenemos casos importantísimos en los tribunales, cuando vendrán otros casos, cuando sobre el Poder Legislativo hay muchas dudas sobre el manejo de estos fondos, entonces viene esta reforma y en vez de crear certeza, de dar confianza, más bien genera dudas. Yo creo que fue un mal momento y ojalá que los diputados rectificaran, que lo derogaran, es lo que han pedido muchos sectores. Por otro lado, entiendo que la Corte Suprema de Justicia, digamos, denegó, digamos, admitirle al CNA y a la ACJ sus recursos de inconstitucionalidad. Así que esta es una tarea que todavía está pendiente y que hay que ver la Corte Suprema si va a admitir con suspensión del acto reclamado lo presentado por el Ministerio Público. A su criterio, para reivindicar esos cuestionamientos, ¿el Congreso debiese derogar esa reforma, doctora? Creo que, digamos, es lo que procede, porque en un momento como el que vivimos lo que hay que construir es confianza. Y esa reforma no creó confianza, más bien creó suspicacia. Yo creo que los políticos ya deben de comprender que la gente ha avanzado en sus conceptos y esto no es bueno para el fortalecimiento, digamos, del país. Así que ojalá que rectificaran. No creo que lo hagan realmente,
pero están pagando un costo por eso, un costo de credibilidad y un costo, digamos, de confianza. Así que eso, pues, digamos, veremos los próximos días cómo evoluciona, y hay que ver también si otros casos de corrupción en los que están ya guardando prisión, como es el caso del Seguro Social, van a invocar esta reforma para eximirse de que su caso sea visto en estos próximos 3 años. Si eso pasara, sería catastrófico para el país. He escuchado que este caso específicamente, que esta reforma está impidiendo que el tribunal que se ha creado contra la corrupción no pueda actuar, porque en los casos, este tribunal lo han creado para casos de corrupción, para funcionarios. Y en la medida entonces que los funcionarios vayan a estar con sus casos pendientes de una resolución administrativa del Tribunal Superior de Cuentas, no se puede acusar. Y a veces es lo que la gente no entiende. Hace poco escuchaba en una conversación que este tribunal contra la corrupción que se ha creado estaba sin trabajo porque no le llegaban casos, pero no han llegado casos precisamente por esta reforma de este decreto, porque ese tribunal es para funcionarios, para que se trabajen los temas de corrupción, y entonces para delitos de cuello blanco, como se les denomina. Y esta reforma a la ley, digamos, de presupuesto, lo que hace es impedir que los casos sean judicializados, porque el Ministerio Público estará en stand-by mientras hay un dictamen administrativo del Tribunal Superior de Cuentas. Bueno, coincidimos que no se trata de prejuzgar ni venir a hacer del contrapunto un tribunal de inquisición. Para eso están los tribunales de la República, para decir si una persona es inocente o culpable. Pero no podemos soslayar un hecho real, la detención de una ex primera dama de la nación. En ese sentido, don Olban, ¿cuál debe ser la escuela o el mensaje para las primeras damas, partiendo que no son servidoras públicas y tienen un protagonismo enorme las primeras damas en cuanto a manejo incluso de dinero público? Sí, incluso yo creo que hay en los casos de las primeras damas, y estoy hablando en general, otros más responsables que ellas. Y los responsables son los que les han permitido precisamente adoptar ciertas acciones y tomar ciertas responsabilidades que no les competen. Por ejemplo, el secretario de Finanzas indica que él procede, de acuerdo con las instrucciones que le llegan, a trasladar los recursos a la administración de Casa Presidencial. En Casa Presidencial hay un administrador, que yo desconozco quién es, pero que debería tener la capacidad de determinar en un momento dado si lo que le están pidiendo es correcto o no es correcto. Si es un procedimiento que se ha venido usando de costumbre, por costumbre, bueno, la responsabilidad de cada funcionario no es atenerse a la costumbre, es atenerse a la ley, cuáles son los procedimientos, cuál es la correcta administración de los fondos. Y otra cosa es también, si yo soy presidente de la República, yo voy a tener un ojo sobre mi esposa también. Y ahí estoy hablando de todos los presidentes, no solo del presidente ahora, porque también se ha dicho, con muchas excepciones, con muy raras excepciones, se ha señalado a las primeras damas como permisivas, que han aceptado que en sus despachos se cometan una cantidad de actos reñidos con la moral y reñidos con la ley. Entonces, si yo soy presidente de la República, si yo miro que mi esposa de repente anda con un reloj que no se lo puedo pagar como presidente, o si anda con una cartera, o de repente hizo inversiones, yo me voy a poner a preguntar. O sea que hay otra cantidad de personajes que están involucrados en este asunto. El Congreso mismo ¿Es correcto tiene... que las primeras damas compren alhajas, incluso que vayan al súper? No es con prudente. una tarjeta no es del prudente Estado, y no es fondos del correcto. Estado. Pero mire que eso de las tarjetas de crédito del Estado ha sido un mecanismo de exacción de recursos imperdonable. No solo en este momento que se acusa a la primera dama de cometer esos actos, es que en el pasado, mire... se volvió una costumbre. Cuando uno tenía oportunidad de ir, vaya a decirle a Miami y frecuentar algún tipo de tiendas,
las mismas dependientes de esas tiendas, cuando sabían que uno era hondureño, entonces revelaban. Le comentaba. Comentaban, mira, vino aquí la primera dama, fulana de tal, y mire que aquí se llevó un juego de valijas que valían $7,000. Encargó tantos pasajes o zapatos que costaban tanto. Entonces, mire, los actos incorrectos, inmorales, siempre salen a la luz, porque no hay actos inmorales que no conlleven el conocimiento de más de una persona. No solo es el que lo comete, es que alguien más tiene que haber visto, tiene que haber oído y tiene que haberse llamado a silencio o no pronunciar nada, porque sencillamente ese espíritu nuestro de sumisión al poder es imperdonable también. Y aquí quiero hacer un comentario. ¿Sabe qué me duele mucho a mí? Que en todos estos casos caen pollos flacos, por no decirle otra palabra. Gente, subalternos, motoristas, asistentes de cámara, que no tienen absolutamente nada que ver, que de repente allá reciben alguna gratificacióncita, pero insignificante, de parte de sus superiores, pero son los que hacen los mandados. Es el que le dicen endosar el cheque, o es el que dice, los menos beneficiados al final. Te voy a emitir un cheque a tu nombre, pero ya sabes, como no se preocupe, licenciado, no se preocupe, licenciada, estoy para servirlo. Pero no miden las consecuencias que a la hora de que los vayan a traer de la lengua, a ellos son los que van a llevar presos. Y estoy seguro, mire, estoy seguro que en estos casos de ahorita hay una cantidad de personas de tercera, cuarta importancia que van a estar pagando con sus huesos en la cárcel, porque sencillamente se prestaron a eso, y por unos por desconocimiento y otros porque en realidad creyeron que estaban. Pregúntele, Lesman, así directo a la rectora, a don Olban, dice, si hay algún personaje, dice, de la cúpula de algún partido que ha gobernado libre de corrupción. No, yo no puedo. O sea, digamos, la presunción, ahí es una opinión de pura presunción, uno no puede decir. Se supondría que en el país ha habido una serie de abusos que se han considerado como correctos, porque nunca ha habido de repente una formación y un código de ética que señale lo que se debe hacer con los fondos públicos y lo que no se puede hacer con fondos públicos. Para el caso, hay casos de representación. Si una primera dama o un funcionario invita a una comida o da un regalo, ¿verdad? Por temas de protocolo, cuando uno visita una universidad igual, ¿verdad? Uno entonces lleva un lápiz, lleva una agenda de su universidad para un intercambio digamos, de obsequios. Mira, que anda uno que dice una. Sí. Entonces, igual cuando uno va a la UCR a Costa Rica, le dan un lápiz, pero esos deben ser gastos institucionales. Pero ya joyas personales caben dentro de esos gastos de representación, doctor. Bueno, no sé, eso deberá decirlo cada ley orgánica de las instituciones, que se permite. Pero en el caso de la universidad, que usted la conoce, muy al dedillo. No. O sea, digamos, llaveros, una agenda, un lapicero, un portalápiz. Hay inclusive ahora, en esta gestión, se hizo hasta las bolsas para entregar los obsequios o un libro que se publique en la editorial de la universidad. Eso es lo acostumbrado realmente en la universidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, yo creo que cada institución debe tener sus normas, sus reglas, digamos, y cumplirse. Pero, digamos, don Olban hablaba de algo que quiero resaltar, y es el hecho de la subordinación de los funcionarios intermedios y bajos. Y yo creo que también en esto es una lección importante para todo funcionario, no solamente para una primera dama. Cuando la gente tiene un cargo público, cree que puede tomar decisiones y que puede resolver todo. Hay que tener claro que el funcionario no tiene más potestades que lo que le da la ley. Entonces, en tal sentido, cuando uno recibe una instrucción de un órgano superior, no debe acatarla si no es legítima. Para el caso de un rector en la universidad, tiene dos órganos por encima de uno, por encima de la rectoría, que es la Junta de Dirección Universitaria y es el Consejo Universitario.
Pero aun cuando sean organismos superiores en la estructura de la universidad, un rector no puede acatar una orden, aunque diga ejecútese, ¿verdad? En un oficio, porque hay que ver realmente si esa orden está pegada a ley. Y no pueden a uno darle una instrucción que violente la ley. Así es. Entonces, cuando un funcionario, digamos, se planta ante una autoridad superior y dice, mire, yo no puedo hacer esto porque esta ley, ¿no? Y mejor, digamos, retire este oficio, porque si no lo retira, yo le contesto que no puedo porque usted me está instruyendo a que haga algo que no está enmarcado en ley. Ahí empiezan a respetar a los funcionarios. Ahí empiezan a decir, aquí yo no puedo andarme con cuentos. Y en este sentido, lo que pasa generalmente es que los empleados que están en jerarquías inferiores, ellos se sienten que tienen que cumplir. Vasalla porque están viendo el riesgo de su trabajo, porque quieren quedar bien. Digamos, lo peor es tal vez cuando por necesidad, por el riesgo a su trabajo se arriesgan. Digamos que es el escenario más doloroso. Pero otros pueden hacerlo porque lo han hecho siempre, porque creen que está bien o porque creen que van a estar protegidos siempre. Sí. Porque como están en el poder van a seguir ahí. Y creo que esta es una lección importante, que ningún funcionario, aunque sea subalterno, ¿verdad?, puede obedecer una instrucción, aunque venga firmada. Pero si no es legal, no tiene que obedecerla. Sí. Lesman, otra pregunta, dice, por favor, no vaya a dejar de leerla, dice. Y ahí quiero conocer, dice, la valentía de don Olban, miren, nos están retando, y de la rectora. ¿Quieren más valentía? Dice, bueno, hay una institución bancaria, dice, donde la señora aperturó una cuenta. Yo, dice, hace 3 días fui a abrir una cuenta. Me hicieron todo un cuestionario, dice. Tuve 40 minutos. Una simple y llana cuenta con 1.500 lempiras. Por favor, ¿qué responsabilidad tiene en este caso la institución bancaria? Antes que me responda don Olban y la rectora universitaria, porque es importante también traer a colación ese elemento, cuál es la opinión de ellos. Voy a dar lectura porque tenemos muchas comunicaciones a través de las redes sociales. Nos dice, bueno, Carlos Hernández, les saluda a ambos, estamos alegres, dice, somos acción, no somos palabras. Esa investigación empezó hace 5 años, la MASI ayudó, pero no se puede desconocer el trabajo del Ministerio Público. Qué Carlos bien. Hernández, de Transparencia Internacional. Otro oyente nos dice, saludos desde el Progreso, me temo que este caso es un circo mediático, como los demás escándalos, solo para llenarnos de esperanza que algún día veremos a toros tras las rejas, dice. Otro oyente nos escribe, buenas tardes, Lesman, saludos desde Corquín, Copán. Sobre el tema que trata hoy me parece que es un buen inicio para desentar a las élites políticas de poder. Ojalá que todo esté bien sustentado, porque si no solo será show. Recuerde que a falta de investigación o falta que investigar la cuarta urna, dice, que se alisten, dice. Otro oyente nos dice, respeto y consideración, ¿por qué? Se pregunta. Ellos no tuvieron respeto ni consideración cuando nos robaron. Muchas familias que nos hemos acostado con el estómago vacío o hemos ido a un hospital y hemos llorado por no tener un peso para un medicamento. Don Olban Valladares, sobre este elemento, la pregunta que hace un oyente, la participación del banco, en este caso específico. Mire, yo creo que el banco no tiene una responsabilidad directa en este asunto y le voy a decir por qué. Número 1, el banco es una institución abierta, donde usted para abrir, usted comparece o en su condición personal, en cuyo caso tiene que llenar los formularios de estos y los tienen que llenar también si es empresa, o va en representación legal de una institución. Si usted se fija, se habla de una cuenta que estaba a nombre de Casa Presidencial, que es una figura institucional legal. Pero le pusieron apellido a esa cuenta y es despacho de la primera dama. Eso se hace porque el despacho de la primera dama no tiene personalidad jurídica. No es una institución formal del Estado, no existe, en ninguna parte existe. Entonces, quien tiene la representación es la Casa Presidencial, el despacho del presidente. Entonces, el banco abre cuando llega una persona en representación de Casa Presidencial, le pide su autorización
por la autoridad competente de primero de Casa Presidencial, creo que incluso hasta el presidente debería firmar eso, y le comprueba al banco que esa persona está autorizada para abrir esa cuenta y también le indica al banco quiénes son los que tienen que firmar. Yo entiendo por la información que apareció en los medios que ahí solo había una firma, era la firma de la primera dama. Entonces, ¿qué pasa? El banco, cuando usted va a retirar una cantidad, el banco no le pregunta a usted para qué la quiere, ni le pregunta si usted está cumpliendo dependiendo con la del ley. monto, dependiendo del Sí, monto. correcto. Pero como esa es una cuenta que maneja Eso, cantidades millonarias. Otro oyente agrega otro elemento, dice, y las alarmas, las alertas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, dice, por el monto. Dice, Es que la dieron. la dio la comisión. El banco ha informado que en varias oportunidades, no ahora, no con los 12 millones, sino que con los depósitos y con los cheques que se emitían tanto a personas como a instituciones, habían lo que se llama en la banca ahora las operaciones atípicas. Y se dice que fue informado la Comisión de Banco y Seguro en su momento. Habría que preguntarle a la Comisión de Bancos si actuó o no actuó. Doctora, sobre este elemento. Sí, del este banco. elemento, mire, hay instituciones que manejan millones. Y me imagino, Casa Presidencial, una cuenta de 10 millones no es nada, ¿verdad? Está pobre la caja, Así es, la caja la chica. cuenta, ¿verdad? No Sí. llega ni a chica. No, sí, es que, y es que esto depende. Para el caso en la universidad, solo la planilla son 140 millones, digamos la planilla de pago directo. Y luego viene Seguro Social, Impreguna y todo lo demás, Banco de los Trabajadores, etcétera. Entonces, ya se imaginan que para un banco hacer un movimiento de una cuenta a otra de 10 millones, 20 millones, pues no es atípico, porque la institución maneja unas cantidades que son muy considerables. Ahora, por supuesto, que si hay una transacción que el banco detecta alguna duda, avisa a la institución para que la confirme. A esa categoría de atípica. Sí, pero digamos, inclusive si ve que la firma tiene dudas y la gente llega a una hora que no es la habitual, o sea, cualquier indicio de alarma que sienta, el banco llama a la institución y la institución puede decir, digamos, que prosiga o que la detenga. Si lo piden en efectivo. Si lo piden en efectivo y no en Hay una cheque, persona por lo general de enlace. por lo general es la tesorera general de una institución o el administrador financiero. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, si el banco hizo la consulta y de Casa de Gobierno le dijeron, no hay problema, digamos que proceda, aunque fueron cheques emitidos supuestamente los últimos días, digamos, el banco debió de ver, pero esto va para una cuenta privada. Esto es típico, digamos, debió llamar. Si el banco no llamó, siendo una transacción que pudo tener indicios que no era correcta, ahí el banco tiene responsabilidad. Si el banco llama y a él le dicen prosiga con la transacción que tiene el visto bueno, entonces el banco actúa. Pero el banco tiene que reportarla siempre a la Comisión de Banca y Seguros, por el monto y por lo que sea. Igual a mí me ha pasado como al señor o señora que escribió, que uno va a hacer una transacción y por una cantidad mínima llena formularios, papeles, etcétera, y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo pasa entonces que los bancos tengan unos poros enormes que puedan hacer transacciones de esa magnitud? Yo entiendo que esto ha cambiado mucho desde hace unos 10 años tal vez en la Comisión de Banca y Seguros, cuando comenzaron, inclusive han multado bancos en el país de hace muchos años atrás, cuando no reportaban alguna transacción, que para el caso alguien abría una cuenta con 2.000 lempiras y hacía un giro de 200.000. Entonces ahí tenía que reportar. No reportó el banco, entonces la Comisión de Banca y Seguros los ha multado. Y en ese sentido, entendería yo que los bancos sí observan hoy, por miedo a estas regulaciones, ese tipo de situaciones. Como le digo, habría que ver si las consultas se hicieron o no se hicieron, si las hicieron, si la respondió autoridad competente para dar el ok a una transacción, o si sencillamente el banco dijo, no, bueno, viene de Casa de Gobierno, no hay problema. Pero si era una transacción de una cuenta del Estado a una cuenta privada,
Sí creo yo que el banco debió haber hecho la consulta y un favor hubiera hecho, ¿verdad? No se estuviera hoy en esta circunstancia. Sí. Pero también a veces estas instituciones son seducidas por los poderes, ¿verdad? Pero yo creo que hoy la ley como rebasa el ámbito nacional y hay sanciones internacionales, yo creo que hoy los bancos se cuidan más. Bueno, a través del Facebook Live, solo disculpe, don Olban, ya le doy la palabra. Nos escriben, ¿por qué las esposas de los presidentes manejan presupuestos si ellas no tienen ningún cargo público? Leslie Casco, Iris A. Peñalba, víctima, jajaja, dice. Otro por acá nos escribe desde un teléfono móvil, don Olban, ¿por qué cuando uno de los pobres le mandan dinero de los estados le preguntan un montón de cosas, dice, en los bancos? En cambio a los funcionarios no, dice. No, sí les preguntan. Lo que pasa es que ahora, mire, con este asunto del lavado de dinero, que Honduras es suscriptor de varios tratados, convenios internacionales y particularmente convenios bilaterales con los Estados Unidos, este asunto del manejo de remesas, de dinero, de transferencias, se ha vuelto bastante duro. Y tiene razón los radioescuchas que están diciendo que para abrir una cuentecita de 500 lempiras o de 1000 lempiras hay que hacer una cantidad de... Hay una ley que se dice conozca a su cliente, sí, que se le aplica un reglamento que se le aplica a la banca. No hay equidad en el tratamiento. Y volviendo a eso de la pregunta y de la obligación de las instituciones de preguntar, mire usted lo que le ocurre cuando usted tiene una operación atípica en tarjeta de crédito. A usted lo llaman inmediatamente, por eso es que usted deja su teléfono, lo llaman inmediatamente, se está haciendo una transacción en tal lado. Y cuando no llaman, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando cuando llaman. Entonces, eso así es. Pero, mire, en esos niveles, como bien dice la rectora, dependiendo de las cantidades que se manejan, pues las cosas atípicas pasan como disfrazadas. Sí. Hasta un empleado de un banco, un cajero que va a hacer una operación de esas, pues como lo está viendo casi todos los días, no le parece... A mí me hubiera parecido muy raro, si yo fuera cajero, que 2 días antes de entregar el poder, alguien, no importa en qué ministerio, si es la primera dama, si es un ministro de seguridad, lo que sea, que haga una operación de trasladar un recurso de una cuenta oficial a una cuenta privada. A mí me hubiera llamado la atención. Sí. Otro oyente nos dice, para un comentario rápido, porque estamos ya sobre tiempo, el caso, dice, un comentario rápido, nos preguntan por acá, el hecho que a la ex primera dama la mandaron a Cefas y en cambio a los vinculados, dicen, el escándalo del Seguro Social los mandaron a un batallón. Un comentario rápido. A mí no me sorprende eso. Mire, quien conoce Cefas sabe que además de ser una prisión, pues, pero las condiciones físicas de Cefas no son las de un batallón. El batallón, a mi juicio, no es un lugar para una dama. Para una dama, y cuando digo dama, no estoy hablando de las personas sofisticadas ni de altos niveles económicos, sino porque son celdas. En el primer batallón no es cuestión de que anden caminando por ahí, no, están confinados. Están confinados y salen en unos horarios ya programados. Y sin embargo, en el otro lado, yo estoy seguro que la primera dama está compartiendo algún tipo de habitación con alguna otra. Dicen que está con una ex jueza o con una jueza, si todavía no la han quitado, que está acusada por algún acto irregular también. O sea que a mí me parece que en Cefas el ambiente es otro. Yo no sé si en otros casos de las otras mujeres que han sido privadas de libertad han ido a un batallón o han ido a Cefas. Están en Cefas. Están en Cefas. Las del Seguro Social. Las del Seguro y están también en las de las juezas. Sí. ¿Verdad? Rectora, solo tenemos un minuto ya para su reflexión final sobre el tema. Bueno, como he planteado, esta ha sido una demanda de muchos sectores en diferentes momentos. No es cierto que los indignados comenzaron esta lucha muchas generaciones antes, en los 70, recuerdo, cuando el Banana Gate, otros hondureños también lucharon. Así que creo que el país llegó a un momento donde el Estado tiene que fortalecerse y el fortalecimiento del Estado pasa por su sistema de seguridad y justicia. Así que nosotros debemos abogar porque funcione bien, y funcionar bien es que sea justo, equitativo
que no mire si es mujer o es hombre, si es pobre o es rico, si es adulto o es menor, sino que pues la justicia sea igual para todos. Eso nada más lo que puedo decirle. Don Olvan Valladares. No, yo lo que quiero enviar es un mensaje de positivismo al pueblo hondureño. No podemos estar descalificando los actos que están cometiendo las autoridades. Para mí, la gente que está hablando de cortinas de humo, que está desviando la atención, no miremos ese lado, sin caer en lo ingenuo de decir que no existe la posibilidad de que eso esté ocurriendo. Pero miremoslo desde el punto de vista, bueno, alguna vez empezó a hacer algo. Y miremos esto como el inicio de un proceso que tiene que durar mucho tiempo. Si el pueblo hondureño se enfría en este momento, si las instituciones caen en el descrédito, si las instituciones caen en la sumisión de órdenes superiores, si el Congreso de la República no empieza a actuar como un verdadero poder del Estado, con dignidad de diputados, porque los que hemos pasado ahí sabemos que sí se puede ser digno en el Congreso de la República y que lo importante es, en primer lugar, tener una autonomía, Lesman. A mí me da mucho pesar cuando escucho que los partidos políticos están casi por castigar a los diputados cuando estos se manifiestan o se expresan de esta forma. Si las actitudes de los diputados obedecen a su conciencia, si están dentro de los marcos morales y sobre todo constitucionales, permítansele que puedan ejercer su libre criterio. Pero si estas actitudes de los congresistas obedecen al rintintín o al tilín que hablaba el maestro Pineda Ponce, entonces sí son condenables. Para mí, por ejemplo, el hecho de que hayan en un determinado momento lanzado un salvavidas a los diputados en general para que se salven del decreto de impunidad es bochornoso. Y el Congreso la única salida que tiene es derogar ese decreto. Bien, gracias a don Olvan, gracias a la rectora Julieta Castellanos. Solo tenemos tiempo para decirle gracias, Dios mediante. Nos escuchamos y nos miramos el próximo viernes seguramente con otro tema de interés nacional. Buenas tardes.